Bueno, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches cuando vean la clase de Enfermería en Salud Mental. Esta es la clase número 6, tal y cual o como estaba en el cronograma, es la última clase que vamos a tener, ¿sí? En esta ocasión vamos a trabajar los trastornos relacionados con las sustancias. Como introducción, tenemos que hablar que los consumos problemáticos son una problemática compleja que afecta en múltiples dimensiones en la vida. Requieren de un abordaje integral, interdisciplinario y centrado en los derechos del paciente, los derechos humanos. Cada vez tenemos en las internaciones más pacientes con una problemática compleja referida a las sustancias. No solamente adultos, sino también muchos adolescentes y algunos niños que están atravesando alguna situación difícil y recurren a algún tipo de psicofármaco que se encuentra dentro del hogar para cometer diferentes tipos de utilización de estas sustancias, ¿sí? En primer lugar, debemos diferenciar los conceptos de drogas y sustancias psicoactivas. Las drogas son aquellas que conocemos, ¿sí? Son capaces de modificar una o más funciones dentro del organismo, como pueden ser medicamentos. Medicamentos que están siendo prescriptos por un profesional de la salud. Paracetamol, medicamentos para el dolor, medicamentos para miorrelajantes. Son todas drogas o sustancias que son abordadas por un médico, ¿sí? Y prescriptas por un médico. Luego tenemos las sustancias psicoactivas que producen alteraciones al sistema nervioso central, como las son el alcohol, la cocaína, el tabaco y la marihuana. Estas no son prescriptas por un profesional de la salud. La definición de trastorno de consumo de sustancias es que es un patrón de uso que genera consecuencias negativas en la salud física, psíquica y social del paciente. Produce una alteración de esto. Entonces, eso es un trastorno de consumo de sustancias, ¿sí? No todos los consumos son problemáticos, puede haber consumos que no sean problemáticos, pero bueno, tenemos que abordar la manera para que no lleguen a esa situación. Lo problemático está en el vínculo con la sustancia y su impacto en la vida, ¿sí? En la vida física, en la salud física, psíquica y social, en el entorno familiar, de trabajo, laboral y también en los entornos sociales en la cual se encuentra este paciente. Cada vez tenemos más pacientes. Los pacientes son de diferente rango etario. Pueden ser adolescentes, pueden ser personas adultas o pueden ser también niños, ¿sí? Tienen alguna problemática física, de salud o mental en donde recurren a sustancias para tapar ese agujero que tienen psicológicamente y consumen sustancias utilizándola como medicamentos para otro fin. La clasificación de los consumos son experimentales, ocasionales, habituales y dependientes. Los experimentales son los primeros contactos, sin continuidad. La primera vez que uno prueba un cigarrillo, la primera vez que prueba marihuana, las primeras salidas que consumen alcohol, los adolescentes, y luego tenemos las ocasionales, que son el consumo esporádico en contextos específicos. Por ejemplo, cuando uno sale a bailar, consume marihuana porque en esa ocasión se la dieron. Consume alcohol porque y esos son los consumos ocasionales que ocurren. Y luego los habituales, consumos regulares, como el alcohol. Todos los fines de semana consumo alcohol, todos los fines de semana cuando salgo hago esto, son consumos habituales. Luego tenemos los dependientes. Estos sí son problemáticos, que es un consumo central en la vida de la persona, con sufrimiento ya psíquico, en donde se vuelven totalmente dependientes de estas sustancias. Como dije, no todos los consumos son iguales.
no todos los consumos son problemáticos, las trayectorias de los consumos no son lineales, hay veces que se consume en adolescencia, hay veces que se consume en la adultez, hay veces que no se consume y luego se consume en la vejez. Los vínculos con las sustancias pueden cambiar a lo largo de la vida de cada una de las personas. Y ningún consumo es inicuo, ningún consumo es, todos los consumos producen un daño, ¿sí? Al paciente. Los consumos experimentales, ocasionales, se dan bajo ciertas circunstancias de tiempo, compañía o ocasión, como dije. No suele representar un conflicto generalmente para los pacientes y para la persona, ni para otras personas que se relacionan cotidianamente, pero sí los que son los de uso, como dije anteriormente, dependientes. Eso sí, tienen un consumo central en la vida de la persona, con sufrimiento psíquico y alteran la vida social, trabajo y física del paciente. Los tipos de sustancias son legales, ilegales y psicoactivas. Las legales son como el alcohol, el tabaco y psicofármacos. Todas estas cosas se venden, son legalmente, pero en un uso correcto, ¿no? E ilegales, marihuana, cocaína, éxtasis y pata base. Marihuana se ha legalizado una porción de uso de consumo personal que no produce un daño de dependencia, pero bueno, muchas personas no es así, tienen mucho consumo. Y las drogas psicoactivas que alteran el sistema nervioso central. Cuando un consumo es problemático, decimos que está vinculado al modo en que la persona se vincula con la sustancia que consume. Existen consumos problemáticos que pueden manifestarse en distintas situaciones a lo largo de la vida. A veces se vincula con una situación puntual, por ejemplo, un duelo, un obstáculo, un momento de crisis en donde se establece un vínculo con los consumos con diferente tipo de intensidad y de modo, pero luego cesa. Bueno, un claro ejemplo es este ejemplo que puse acá, que una persona atraviesa un duelo en el momento de su vida y puede sentirse desbordada y en ese contexto consume alguna sustancia problemática, alguna sustancia en una situación de crisis, elaborando un duelo a través de eso, ¿sí? Puede modificarse o cesar ese consumo. Los consumos en niños o niñas y adolescentes se consideran problemáticos. Están desaconsejados para este grupo etario cualquier situación dada las características físicas y psicológicas de este periodo vital que tienen los pacientes, ¿sí? El periodo de la niñez y de la adolescencia, en donde no son conscientes de las situaciones. Hay muchos pacientes cada vez más, pacientes adolescentes que consumen sustancias sin consentimiento, o sea, de los padres, sí, los padres se enteran cuando llegan a la guardia por una descompensación muy grande, en donde tienen que ser intervenidos, tienen que ser asistidos, tienen que ser internados dentro del servicio para producir algún lavaje de estómago y ver cuál es la situación, por qué este paciente está haciendo esto y son los puntos a seguir con esta familia. Los efectos de la sustancia son varios, pero bueno, algunos vamos a decir acá, las alteraciones cognitivas y emocionales y de las conductas, riesgo de dependencia, síndrome de abstinencia y deterioro físico, impacto en los vínculos, el trabajo, el estudio y la salud en general, cambios del comportamiento, violencia, depresión, angustia, aislamiento social, negligencia en el autocuidado, no se cuidan, no se bañan, no se fijan en sí mismos, solo en consumir necesidades intensas de consumir, en donde se vuelven totalmente dependientes de la sustancia, consumo muy frecuente, pérdida de control sobre la cantidad o la frecuencia del consumo, creen poder manejarlo pero no es manejable, y la tolerancia a las necesidades de dosis mayores, ya que esto logra un efecto de acostumbramiento y necesitan más droga para producir el mismo efecto de la sustancia. También síndrome de abstinencia, dificultad para cumplir con las responsabilidades laborales, académicas o familiares, aislamiento social, ya que también la familia llega a un punto en donde no tiene ganas de lidiar con estas situaciones y también lo aísla socialmente, y persiste el consumo a pesar de todas las cosas negativas que ocurren dentro de la vida del paciente.
El diagnóstico es interdisciplinario, se tiene en consideración la historia del paciente, el contexto, la motivación, no se basa solo en la cantidad y en la frecuencia, sino en todo el contexto, en la evaluación integral del paciente. ¿Por qué está pasando esta situación? ¿Hace cuánto tiempo? Si es por una situación en especial o no, y cómo podremos trabajar sobre esta situación. El abordaje es interdisciplinario, tanto enfermería, psicología, trabajo social, médicos y los acompañantes terapéuticos son el pilar fundamental para este paciente, ¿sí? Hay un enfoque comunitario y territorial también, hay que saber en dónde podemos asistir, a qué lugar podemos asistir sobre salud mental y sobre personas que puedan ayudar a personas drogadependientes, que tengan problemas con las sustancias, articulación con los dispositivos de la red de salud. Muy importante conocer los de nuestro centro de salud o los de nuestros lugares de trabajo para poder acompañar a las familias y derivar. Y bueno, las intervenciones de enfermería son la detección temprana de signos, el acompañamiento emocional, educación para la salud y la promoción de la autonomía del paciente, también la coordinación con otro tipo de profesionales para las necesidades que tiene este paciente. Reducción de riesgos y daños es un enfoque centrado en la persona, no exige abstinencia como condición. Esto quiere decir que podemos hacer muchas cosas antes de que el paciente entre en abstinencia, no solamente es cuando está en abstinencia y tienen esta desesperación, sino mucho tiempo antes podemos trabajar sobre la situación. Promover el autocuidado, la contención y el respeto sobre el paciente. Bueno, y el estigma que hay sobre estos pacientes. El estigma dificulta el acceso a la atención, produce perjuicios y discriminación sobre estos pacientes que están padeciendo una enfermedad, que están sobre una situación crítica, que no quieren ser así, no es una elección que ellos tienen, ¿sí? Ya tienen dificultad psíquica, dificultad física, eh, y afecta especialmente generalmente a las mujeres y a la diversidad del estigma. También hay que trabajar sobre los derechos del paciente, la atención integral y humanizada, consentimiento informado, confidencialidad, participación activa del tratamiento que va a recibir este paciente, y la Ley Nacional de Salud Mental, que es la 26.657, está adjuntada también para que ustedes puedan leer a detalle todas las situaciones, ¿sí? El tratamiento son todos aquellos que ayuden a los síntomas y compensen al paciente y a la contención del paciente y de su familia. Este paciente va a tener, si tiene abstinencia, va a tener síndrome de abstinencia y todo va a ser frente a ellos, y todo el tratamiento frente a ellos, tanto psicológico como psicofármaco. Como sabemos, no pueden sacarle los psicofármacos que están tomando o por lo que ellos están consumiendo de repente. Hay todo un síndrome de abstinencia y unos pasos a seguir para que el paciente sea el menos perjudicial para él, poder eliminar todas las sustancias de su cuerpo. El rol de profesional de enfermería, como muchas veces digo, es la escucha activa y sin juicios, promoción de espacios seguros, trabajo en red con otros dispositivos y acompañamiento del proceso de internación y externación. Hay que tener en cuenta que enfermería siempre es un pilar fundamental para tener una relación estrecha entre lo que el paciente quiere realizar y que los médicos también quieren sobre el paciente. Hay una empatía que los enfermeros tienen que produce en el paciente una confianza muy grande. Y como conclusión, quiero decir que el consumo problemática de las sustancias representa una problemática compleja y afecta no solo la salud física y mental de quienes padecen, sino también a su entorno, al entorno familiar, social y laboral, ¿sí? Reconocer los signos clínicos como enfermeros es fundamental para una detección temprana e intervención adecuada, ¿sí? El entorno familiar tiene que entender cuál es la situación del paciente, que este paciente está atravesando una situación muy difícil y no es algo que ellos están eligiendo. Promover espacios de escucha activa también, ¿sí? Comprensión y acompañamiento junto al acceso de recursos profesionales es clave para estos pacientes, para abordar esta situación de una perspectiva mucho más integral.
Como sociedad debemos avanzar hacia una mirada menos estigmatizante y más empática sobre este tipo de pacientes, que favorezcan su recuperación y el bienestar de las personas afectadas. Muchas gracias, sí, por acompañarnos en esta clase. Les voy a pedir el favor que por favor realicen la evaluación, sí, la evaluación de las prácticas profesional del profesor, que en este caso soy yo, para poder mejorar, ¿sí? Aquellas cuestiones que ustedes critiquen sobre las clases que hemos tenido hasta el momento. Les agradezco mucho y nos veremos en alguna próxima vez. Muchas gracias.